Muy buenas noches amigos de Corazones Pro Vida, les habla su amiga Patricia Herrera, conductora de este programa radial. La noche de hoy vamos a seguir haciendo el programa en vivo a través del Instagram en Fuerza Retrógrada, en Facebook en Fuerza Retrógrada, ya que seguimos castigados en Instagram en Corazones Pro Vida por haber roto alguna de sus reglas. Para la noche de hoy vamos a tener una persona muy querida para mí. Vamos a tener a Carlota. Vamos a saludar a los amigos que se están conectando. Vamos a saludar a nuestros amigos mexicanos, empezando por Alejandro. Vamos a saludar a nuestros amigos de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, que nos están siguiendo. Ahí ya se está uniendo Carlota. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Para los amigos de México, sabemos que el día de hoy y el día de mañana van a estar haciendo manifestaciones. Sabemos que durante esta época de pandemia, lamentablemente, hay gente que quiere poner en México. Sabemos que los hermanos mexicanos van a estar luchando a favor de la vida y la familia. Hola, hermana. Hola, ¿cómo está? No. Hola. Gracias por acompañarnos nuevamente la noche de hoy. Gracias. Ay, es que no lo sé poner muy bien. Como lo tenían antes, estaba perfecto. Un ¿Dónde? poquito más al centro. Ahorita estás bastante a la izquierda. Gracias a los que están viendo en Facebook. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Y este programa lo van a poder seguir en Radio María Miami la próxima semana para todos los amigos que nos siguen de aquí de Estados Unidos, de las diferentes ciudades del país. Y para los que no conocen a mi querida hermana Carlota, cuéntenos un poquito de usted, hermana. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Un gran saludo. Yo soy la misionera María Carlota de la Santa Cruz. Una felicidad encontrarme con ustedes nuevamente en Fuerza Retrógrada. Mi servicio está en Colombia, en la diócesis de Palmira. Vine unos días a Miami por todo lo que el tema de hacer cositas acá y me agarró la pandemia. No he podido regresar a Colombia, rezando para que abran la frontera, el fin de la pandemia y poder seguir en la misión allá en Colombia. Es una misión pro vida, reconciliadora, restauradora, todo lo que es las heridas ocultas y el pecado oculto. Así es, y también seguimos unidas por oración por el fin de esta pandemia. Eh, Pensábamos que iba a ser algo más rápido, que se iba a acabar más rápido, pero a nivel de salud, a nivel económico, esto es una desgracia para la mayoría de nosotros, ¿no? Durante esta época de pandemia, hermana, también sabemos que es más común eh, ver que mucha gente está sufriendo de depresión. Es algo también de lo cual debemos estar más alerta, especialmente en nuestros jóvenes. También sabemos que los niños están eh, bastante depresivos. Sabemos que para los niños es muy difícil todo este encierro, hermana, este confinamiento. Aquí en Estados Unidos vamos a ver si empiezan las clases y que los niños puedan ir a las escuelas, pero es difícil tener a nuestros niños encerrados por tanto tiempo. Bueno, Patti, a mí no me gusta mucho usar el término depresivo, porque cuando nos vamos a la Biblia y pensamos en María Santísima, ahí frente a la cruz, en el momento más cruento, viendo a su hijo ahí frente a la cruz, no dicen que María se fue a su casa a deprimirse y dijo, no quiero saber de nadie, nadie me habla, yo me deprimo y no me interesa el mundo. María estuvo ahí parada al pie de la cruz, enfrentando esa historia, cruel, durísima, pero confiando en Dios. Y a eso es lo que estamos invitados todos católicos y creyentes. En medio de lo más cruento que estemos viviendo,
agarrarnos de María y de Jesús, que nos dijeron, estamos deprimidos. Es que ahora la depresión se usa muy deportivo y como excusa para mantenernos adormecidos y drogados. Porque entonces, no es que está deprimido, denle pastas para la depresión. No es que está deprimido y la persona está adormecida. Y, y la depresión y las pastas son drogas que cortan los sentimientos, nublan la mente, desinhiben y muchas veces llevan a la persona al suicidio. ¿Por qué? Porque buenos y sanos, o sea, si estuvieran en su realidad, no se atreverían a lanzarse por la ventana. Pero como están adormecidos, están sin nada les importa, como un robot, como una pared, frío, nada sienten, pues harían lo que no se atreverían a hacer. Y nos vamos a las estadísticas, ¿cuántos suicidios hay? Entonces yo a veces digo, si dijeran, estás depresivo, toma este tratamiento y hay mejoría, entonces tú dices, sí, funciona. Pero yo atendí a una niña, se cortaba toda, entonces tomando las pastillas. Y yo le digo, ¿dónde está la mejoría si te sigues cortando? No, hay heridas, estamos heridos. Y si no trabajamos la herida, son personas 20, 30 años, 15 años con ese dolor y siempre pensando en el suicidio. Es mi día a día, mi día a día. Y cuando tú llevas a esa persona a su realidad, a su historia, a lo que le pasó en ese momento en que ya no le encontró más propósito a su vida y empezó una vida de errores, de confusiones, de malas decisiones. Y cuando llegas a ese punto, que a veces te puede llevar 1 hora, 2, 4, 6, 8 horas con esa persona, de repente es como si le vieran la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No nos queremos enfrentar, queremos estar dormidos. El trabajo, la gente venía usando el trabajo como un escape de su hogar. La mujer trabajando siempre, el hombre trabajando siempre, los niños en la escuela, en la noche llega rápido, o sea, no había tiempo de diálogo, no hay tiempo, los niños creciendo vacíos, solos. ¿Cuántos suicidios hay en este país? Y cuando te pones a ver, son niños que todo lo tienen. Y como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, acá son tan ricos que me dan lástima lo pobres que son. Porque lo único que tienen es riqueza, más nada. Y lo único que nos da la fuerza en medio de una pandemia para no desesperarnos es tener una base firme en Dios y una fe. Entonces, si a los niños los acostumbramos ahorita, ¿qué pasa? Era muy importante entretenerse, divertirse. Y mira lo que dice la palabra, entretenido. Y Jesús nos dice en el Getsemaní, cuando Él está sudando sangre, cuando Él está en esa entrega, arrodillado en ese jardín, después que viene de la última cena, de estar con los discípulos, de instituir la Eucaristía, del sacramento de la reconciliación, lavar los pies de los apóstoles que tomó la condición de esclavo. Después dice, un mandamiento nuevo les dejo, que se amen como yo amo. Nos deja ese mandamiento, se va a ese jardín de Getsemaní, donde Él suda sangre y Él vive ahí la pasión. En medio de esa oración, Jesús se desfiguró, sudó sangre, y cuando va a ver a los apóstoles, están todos durmiendo. Y Él dijo, ¿no pueden velar un momento? ¿No pueden orar un momento? ¿No se dan cuenta que el demonio está como león rugiente viendo a quién devorar? Dijo, no estén dormidos, estén alerta, velen y oren para que no caigan en la tentación. Pero el mundo nos tiene entretenidos con todos sus placeres y todo lo que nos ofrece una libertad que oprime, unos derechos que nos esclavizan y después esos derechos y esas libertades que hemos usado que se convierten en libertinaje, como el aborto, como la promiscuidad,
como bueno, yo decido estar con personas del mismo sexo, no importa, el mundo me lo permite. Entonces después tú te autoexcluyes, la culpa no te deja en paz, viene todo esto, la pandemia, te puedes morir. Entonces dice, hay una vida eterna, yo no me he confesado y empieza esa persona en un estado de crisis que las personas dicen, no, está bipolar, está esquizofrénico, unos arranques de ira, violencia, alcohol, droga, producto de todo ese libertinaje, de todas esas heridas. Entonces, claro, no, entonces uno dice, no, es que esa persona está deprimida, está herida, no aguanta su historia, ya no cabe en su historia. Pero ahí viene Jesús con todo el amor y dice, hey, ven, te amo, te perdono, no importa tu ayer, basta que vengas, que te arrepientas. Y si tú te arrepientes, ven, yo te abrazo, te ayudo. Es que en los momentos de la prueba es que se ve de qué tamaño es nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tenían mucho servicio en la iglesia, trabajo full, y entonces no era un servicio a Dios ni trabajar por mantener la casa, era un escape. No soporto estar con los hijos, no soporto estar con el esposo, me escapo sirviendo, me escapo trabajando y de repente nos dicen confinados, todos mirándose, todos juntos, todos compartiendo. Y entonces hay algo que se llama el homeschooling, que es la escuela en casa. Muchas personas decían, no, eso es para los fanáticos, eso es. Y yo recuerdo una amiga que en paz descanse, Mónica, ella tenía sus hijos en homeschooling. Y yo por el mundo está promocionando eso por donde voy, diciendo, es lo mejor, porque entonces los hijos están en la casa, están creciendo con mamá y papá, tú sabes qué le vas a dar, porque en la escuela entonces los están violentando su pureza, les están violentando, o sea, haciéndolos volar por encima de lo que deben, diciéndole, tu papá no te puede exigir ni tu mamá, tú eres libre, tú haz lo que tú quieras. Entonces, en esta época, los papás le tienen miedo a los hijos. Es que si no hago lo que él quiere, se va a molestar. Es que si no hago lo que él, si no le dejo el celular, la láctea, yo le decía, pero si está hablando con personas que no conviene. No, pero es que lo necesita para las clases. Bueno, entonces daslo y se lo vuelves a quitar. Pero es un pánico, entonces los hijos hacen lo que quieran, se sienten dueños, que los papás tienen la obligación de dar todo. Y yo siempre les digo, si usted es bueno para pagar, también es bueno para exigir. Pero si no puede exigir, sino solo pagar, usted diga, como no puedo exigir, tampoco pago y tampoco doy. Entonces hay que empezar a tener amor y firmeza, porque ahí vienen todas esas rebeldías, todos esos hombre y mujer que no logran tener diálogo. ¿Y por qué? Porque en la juventud abortaron, porque hubo infidelidad, porque no se han perdonado, porque empezaron el matrimonio lleno de heridas, lleno de grietas, lleno de rabia. Y entonces en ese momento lo que yo más oigo la llamada es, quiero salir corriendo, quiero acabar con esos niños, quiero acabar con el matrimonio, estoy en diversión, me quiero matarme. Y uno siempre dice, hey, deja de mirarte, mira a los hijos, que el divorcio no solo divorcia a la pareja, divorcia a los hijos de los padres. Entonces, este mundo nos tiene tan egoísta que nada más miramos, es que yo la quiero pasar bueno, es que ya yo he trabajado mucho y la tengo que pasar bien. Y yo siempre le digo a las personas, sí, tienes muchos años de casado, pero tú no le has dicho a tu esposo, gracias por llevarme al altar, porque resulta que con las amantes con las que andas, las llevas a la condena, pero a mí, como me llevaste al altar, me llevas a la salvación. Significa que tú sí me amas y estás dándome lo mejor de ti, llevarme al altar y regalarme un camino de santidad a través de perdonar tu infidelidad y tus debilidades. Pero ese amor que se da sin medida es lo que rescata a la pareja. Entonces, claro, en este tiempo de pandemia ha salido de todo.
Y a pesar de que estamos en pandemia, la cultura de la muerte no deja de hacer su publicidad porque ahora es aborto seguro en casa. ¿Y cuál seguro? Si esa chica puede morir desangrada, puede morir de una septicemia. Y entonces a veces hay mamás que dicen, tengo a mi hija estudiando medicina y yo no sé qué le pasa, dejó de comer, vive estresada, vive deprimida y esa mamá no sabe que esa hija ha abortado porque lo hacen escondido. Y esa vida empieza a cambiar. Entonces cuando esa persona tiene un cambio de repente y lo ves tirado, que no tiene ánimo de nada, algo le pasó. Entonces es más fácil darle 3 pepas, darle unas pastillas y tener a la persona en otro mundo, pero riéndose todo el tiempo, pero está drogada. Y cuando el efecto se va, quiero más. Y no te le metas con las pastillas, porque te conviertes en su enemigo. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué es la depresión? Muchas veces, sí, a veces hay problemas químicos en el cuerpo, pero otras veces es las heridas que las personas arrastran, ese dolor oculto. Hay personas que han sido violadas en su infancia y cuando se dan cuenta de todo eso, llevan ese dolor. Nadie les creyó, los padres no lo defendieron, violada por el papá, por un padrastro. A los chicos también le pasa lo mismo, entonces empieza una confusión en la sexualidad, se casa, tiene hijos, pero tiene esa confusión. Entonces, ese matrimonio empieza en un tormento, porque la infidelidad no es con una mujer, sino con otro hombre, o mujer con mujer. Pero ¿dónde parte? En todas esas heridas que no se han trabajado. Yo cuando voy a trabajar con las personas les digo, aguante. Le estoy pidiendo a Dios que todo eso tan duro que tengo que hablarle, que vamos a hablar, el Señor, con ese ejército de santos mártires bebés, que son todos los bebés abortados, que son grandes intercesores para lograr esa buena comunicación, ese amor y esa ternura, yo le digo, mire, que todo esto que tenemos que desmantelar, porque es como quitar capas para llegar al fondo, pero claro, la persona está a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva, y poder pasar ahí, le digo, mire, esto es como ir a un cuarto de quemado. Hay que entrar a esa sala, raspar hasta que sale sangre para que cicatrice. El paciente grita, el familiar grita, pero los médicos tienen que seguir raspando. Esto es lo mismo para llegar al fondo de lo que está pasando, porque el alma tiene memoria desde la concepción. Y hay heridas que vienen desde la concepción, que la persona se siente rechazada, no amada, que la abandonaron, que intentaron abortarla, que dentro del vientre era no te quiero, no quiero que seas mujer, y por qué naciste mujer si yo quiero. O sea, son tantas cosas que llevan a la persona a esa declive, pero qué hermoso cuando logras tomarte ese tiempo, estar con esa persona, la persona tiene la valentía de enfrentar su verdad y ver esa luz en la persona. Y por eso yo siempre digo, si llamamos depresión, le ponemos un rótulo, la persona se apoltrona ahí y no sale, no avanza. Y Jesús le dice al paralítico, vete y no peques más, sal de esa camilla, porque el dolor, las heridas y el pecado nos paralizan, nos paralizan. Y además Dios nos dice, mira, aunque te esté pasando todo lo que te esté pasando, manténgase alegre. Si aquí mientras esperaba para la conexión, me vino una lectura de la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro 4:6, dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que en poco tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Entonces, estemos alegres, aunque por un tiempo tengamos que pasar por adversidades
y que en el momento de la prueba nos mantengamos fuertes. Porque si el oro se pasa por el fuego, que es oro, entonces la fe también, porque la fe nos lleva a la vida eterna. ¿Y qué pasa por lo general cuando tú hablas con alguien que está en depresión? Lleva un camino tibio con Dios. O nada con Dios, o muy tímido, o muy incoherente. Entonces, donde hay incoherencia, donde hay tibieza, le tenemos la puerta abierta al maligno. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que María se mantuvo de pie. El hijo lo lleva en el sepulcro y ella se va al cenáculo a acompañar a los apóstoles que estaban aterrados, encerrados, llenos de miedo, y María se va a consolarlos. Entonces, ¿qué más prueba de fe que esa? Porque ella sabía que por muy doloroso lo que estaba viviendo, hay un Dios todopoderoso que no se equivoca y que tiene un plan mayor que el dolor que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Aquellos estaban atemorizados, dejaron a Jesús solo. Unos lo engañaron, otros lo traicionaron, otros lo negaron, otros no fueron, el miedo. Y Jesús siempre nos dice, no tengan miedo. Entonces, no podemos reafirmar tanto lo de la depresión porque yo siempre digo, ¿cómo esa persona camina en Dios? Ah, no, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos acostumbrados a tener el control, yo estudio y me gradúo, saco doctorado, tengo éxito, la empresa que tengo, todo. De repente viene esto y pierdo el control, porque aquí nadie ha podido controlar. Y como estoy acostumbrado a controlar, ¿de dónde me agarro? Si yo no sé por dónde voy. Pero cuando yo tengo fe y sé que hay un Dios todopoderoso, digo, yo no sé por dónde voy, yo no sé qué va a pasar, si se va a acabar o qué va a pasar, pero sí sé que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y como María me quedo paradita ahí frente a la cruz y consolando a los que están llenos de miedo, a los que están atemorizados y encerrados. Eso es lo que tenemos que aprender las personas de fe. Sí, y también recordar, hermana, que todos tenemos nuestra cruz. Cuando uno escucha que personas te dicen, pero yo sufro tanto y lo que me ha tocado, eh, y te das cuenta que hay personas que tienen un camino mucho más duro que el de nosotros, hermanas. Cuando tú piensas que estás pasando por situaciones difíciles y te das cuenta que tienes a alguien muy cercano, que las pruebas que Dios le está poniendo en el camino son más duras que las tuyas, ¿no? Ahí, Patti, te digo, para cada quien su prueba es la más dura, porque es tu prueba, la prueba que Dios tiene para ti. No se parece a la prueba de otro. Y hay Dios, que agarrar nuestra cruz, hermana. y Hay es que que claro, y es que todos caminar. tenemos, Jesús dice, quien me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Sin cruz no hay resurrección, y sin resurrección no hay vida eterna y no hay santidad. Todos tenemos un camino de cruz. Aunque nos parezca que para unos es más fuerte y para otros es más suave, para cada quien su cruz es la más fuerte. Y es la cruz que necesitas para tu santidad. Y hay cruces que no las pone Dios, que no las autoponemos. Por ejemplo, yo hoy atendí a una señora y decía, no, es que quiero hacer mi nulidad, tengo muchas causales y el hombre quiere quedarse con la casa y el hombre se quería quedar con el carro y el hombre, o sea, un poco de años casada con ese hombre que siempre maltrató a ella, maltrató a los hijos. No Le se le dijo, debe. le dijo, no estoy interesado en tener hijos contigo, me casé porque eres echada adelante. Entonces, años de años, esa cruz no la puso Dios, esa cruz la puso ella, porque empezó una relación, me casé por la iglesia, pero no alimenté el sacramento. Y esa persona no tuvimos un noviazgo en castidad, no nos dimos chance a conocernos, a vivir esa relación a la manera de Dios, en castidad, un santo noviazgo para un santo matrimonio. Porque si nosotros empezamos ese noviazgo sin relaciones sexuales, sin cama, a darle chance a que nuestras almas se conozcan,
a entrar en la oración, a las misas, charlas aquí y allá. Cuando nos casamos, ya vamos preparados y seguimos en ese camino. Pues si esa persona no te amaba en ese momento, llenándose de Dios, va a decidir amarte y empieza una relación bonita. Pero si empezamos por la cama, empezamos por el techo, nos casamos, todo terrible, trago, violencia, maltrato, abuso de tus hijos que ya tienes, porque ya tenía hijos, y entonces todavía me decía, le decía, pero señora, eso nunca fue a la manera de Dios. Fueron y se casaron por la iglesia, pero ese sacramento es nulo porque nunca hubo la intención de concebir, no hubo la intención de un camino en Dios, sino simplemente un acto social. ¿Ves? Entonces, claro, ahí depende. Entonces, claro, la persona se somete a un dolor, a un sufrimiento, a un estrés, pero no lo puso Dios. Tú te pusiste esa cruz, tú te pusiste ese dolor y te quedas paralizado y no reaccionas. No reacciona. Como una mamá ve que a sus hijos los están maltratando. Entonces ahora el niño, el muchacho, drogadicto, rebelde, con miles de cosas, y le dije, le tiene que pedir perdón. Le tiene que pedir perdón porque ese niño lo dañó esa mala relación que usted escogió. Lo hirió. Y a la chica también. Entonces, claro, después entonces, esta relación, este matrimonio y mis hijos un desastre. Espérese, las heridas la llevaron a malas decisiones. Entonces, no es la cruz de Cristo. Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciar, que hay sufrimientos que no los pone Dios. Los vivimos porque vivimos en nuestra voluntad sin pedirle a Dios la ayuda. Y entonces ahí nos sometemos a una frustración y entonces estoy deprimida porque nada me funciona, el matrimonio un desastre, los hijos un desastre, pero ¿dónde empezó? Una vida sin Dios, sin su voluntad. Eso que usted dice es muy importante desde el noviazgo, poner a Dios en el centro de nuestra relación, en el centro de nuestra vida. Sabemos que... Es un ejemplo de eso. Sí, yo me acuerdo cuando empecé el noviazgo con... Su noviazgo fue en oración y su matrimonio también, por eso siempre sonríe. Yo me acuerdo que, bueno, mi esposo siempre ha sido católico un poco más light. Pero cuando yo empecé a salir con él en el noviazgo, bueno, cuando yo lo conocí, él me dijo que era católico. Entonces le dije, ay, qué bueno, ¿y a qué parroquia vas? Y un silencio. Quedó ponchado. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿Y cuándo fue la última vez que te confesaste? Entonces, le dije, ¿y por qué dices que eres católico? Entonces, me acuerdo que me dice, sabes que nunca nadie me había hecho esta pregunta. Y yo le dije, yo te lo pongo claro. Usted me conoce y usted sabe que yo hablo claro. Bien claro. Clarito, clarito. Bueno, yo también hablo claro. O sea, mucha gente dice que yo tiro mucha piedra y maltrato mucho y muchos me dicen que me quieren ahorcar y cortar el teléfono y agarrarme. Ah, bueno. Y entonces le dije, mira, si tú quieres andar conmigo, una vez a la semana tienes que ir conmigo a la iglesia y en ocasiones especiales. Entonces así fue. Y me dijo, ¿y qué pasa? El día de las misas de precepto, el día que tenemos la obligación de ir, son los días especiales, las misas de precepto. Eso era, pero me empezó a decir que cuántas veces al año, porque yo le decía, pues, una ocasión especial, por ejemplo, oye, Viernes Santo, el Domingo de Palmas, la Asunción de María, la Concepción de María. Sí, entonces él siendo nicaragüense, yo le digo, ¿quién causa tanta alegría? Y cuando no me respondió la Concepción de María, ¡ah! Nicaragüense Mickey Mouse. Ya, empezó a ir a la iglesia todos los domingos conmigo, y él es mi santo esposo. Cuando la gente te habla que el matrimonio, que es el purgatorio, yo te digo que mi matrimonio ha sido una bendición, y se nota, tú ves a nuestros hijos y contentos,
y ven el amor entre papá y mamá, ven el respeto. Y Parejas que cuando hablan se edifican, se edifican, se elevan, no se maltratan, no se menosprecian, no no, se bajean. Entonces, claro, pero tú dijiste la clave, oración en el noviazgo. Y en ese noviazgo decirle, no, pero soy católica y yo quiero ir a un sacramento. Entonces tenemos que empezar de novio a ir, para que después de casado, porque si de novio decimos, no, cuando nos casemos, ya cuando nos casemos, ya no quiere porque ya no lo acostumbraste. me dijo, no, entonces después que para vivir juntos, que unión libre, para probar. ¿Probar qué? Le digo. No estamos jóvenes ni nada. Te lo voy a poner bien claro. Si quieres te casas y si quieres tómate tiempo y espacio. Si yo estoy disponible, hablamos. Y pasa que muchas veces yo he conversado con mujeres y te dicen, sí, me voy a juntar con tal persona para ver si sirve, si no sirve. Y se lo digo a la gente joven, gente madurita como yo, gente que ya está más que madurita. Si tú vas con esa mentalidad de probar para ver si funciona y si no, no perdiste nada, ya tú estás yendo a esa relación pensando que si no funciona. Ya fuiste perdiendo. Y piensas que no estás perdiendo nada, estás perdiendo la vida eterna. Y no pongas a Dios, y no Y te pongas está a llevando a una depresión, porque entonces dice, tengo tantos años, no he logrado tener una pareja estable, no he logrado formar un hogar. ¿Cómo ha sido toda tu juventud? ¿Cómo has ido? ¿Cómo has ido? Sí, pero yo me casé por la iglesia y no funcionó. ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Cómo empezó? Ah, bueno, es que me embaracé y me casé. Entonces, ahí no hubo una preparación. Ahí hubo apúrate o aborto, ve caso porque si no me matan en mi casa, pero no hubo ninguna preparación. Entonces ese hijo va creciendo sintiéndose culpable de que la mamá la pasa mal porque por haber nacido se tuvo que casar con el papá y ahí empieza algo. Y otra cosa, muchas mujeres o hombres en medio de este confinamiento, entonces les da por llorar y por decir que se quieren, o sea, acabar con su vida porque no puede ser la edad que tienen y no se han casado y no han tenido hijos, pero ya son personas que han abortado, ya son personas que han llevado una vida. Y entonces cuando empezamos a trabajar en todas esas heridas y empezamos a trabajar en la castidad, y ahora en este tiempo se desesperan más porque dicen, bueno, entonces yo no voy a conocer a nadie, no me voy a casar con nadie, salí, un chico me llamó, salí, y yo le digo, en plena pandemia y el distanciamiento, y entonces salí, y entonces me dijo, no, pero es que ese tema de la castidad, entonces yo me sentí tan mal, me dijo la chica, tan mal me sentí porque yo dije, no, por estar oyendo a la misionera esta me voy a quedar sin nada, sin novio, ¿quién voy a encontrar así? Y entonces un día estaba ella en ese ataque, ¿no? Y entonces yo llego y me dijo, llámeme, yo aquí, ella en Colombia, ok, la llamo. Y por otro lado tenía otra chica que, Ajá, que se casó, pero ajá. entonces no soporto el matrimonio, ya no, entonces una chillando porque no tenía el matrimonio, otra chillando porque se casó y esa cruz no la soporta. Y entonces la Virgen se equivocó, no metan en problema a la Virgen, porque la Virgen es la esclava del Señor. Y si nosotros le pedimos a la Virgen ese novio y ese esposo, la Virgen te está invitando a ser esclava, esclava de esa persona, a atenderla, a amarla sin condición ni reserva y aceptarla tal cual es. Pero es que Nuestro, quiero que la Virgen me lo dé, pero quiero que sea como yo quiero. y Entonces nuestro, ahí empieza la frustración, la depresión, el intento de suicidio. Entonces tenía las dos personas a la vez, una en un celular, otra en otro. Y entonces le dije a la soltera, le dije, mira, ¿qué pasa si tú le dices que sí al chico? Porque entonces te vas a quedar sola. Ya tienes más de 30 años. ¿Has vivido siempre así? ¿Ha funcionado entregarse? No, no te ofrecen matrimonio. Te ofrecen, pero después que te usan, te botan. Entonces le digo, ¿sabes en qué nos convertimos? En un vaso desechable. Te usan
y lo botan. Y después no se acuerdan que te usaron. Y le dije a la chica, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú tomaste algún líquido en un vaso desechable? ¿Recuerdas ese vaso? ¿Le tienes amor a ese vaso? Ah, pero hay un vasito, una taza especial, bonita, decorada, que tú usas para tu aromática y tu café. Y eres celosa de esa tacita. Y siempre estás pendiente de llevarla a todos lados. Y que no se te quede. Y si te queda, la vas a buscar. Y esa tacita la cuidas. Pero el vaso desechable, ¿lo cuidas o lo botas? ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Todo este tiempo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha sido un vasito desechable, te botan y no se acuerdan de ti. Entonces, esta persona que te está diciendo, te vas a quedar sola, pero es que mira, el mundo no va así, eso es fanatismo, hasta que te convence y después hace como hacen con los vasitos desechables, lo pisan, lo aplastan y para la basura. ¿Y quién se acuerda del vasito? Nadie. El único que está recogiendo esos vasos desechables que todo el mundo tira es Dios. Yo fui un vasito desechable y Dios me recogió de la basura. Me habían pisado todos y Él agarró ese vasito desechable, lo volvió a armar y empezó a cuidarlo. Y dijo, lo que el mundo botó, yo lo recojo, lo restauro, lo recupero, lo reconcilio, me reconcilió con mi historia, perdoné, me dio el valor, me dio la dignidad que yo no me daba y que el mundo no me daba. Y, y cuando tú te encuentras con esas personas del pasado, que los has mirado a los ojos, que te los has encontrado, personas de 20 años atrás, de 15 años atrás, y aún estando en este camino misionero, como le digo a la gente, yo no, esta humanidad no era Carlota era una mujer de gimnasio, de bronceado, fashion, sexy. Claro, esta humanidad nadie la recuerda. Pero yo siempre digo, los ojos y los dientes no cambian, porque por los dientes se reconoce al muerto. Ay, yeah. Entonces eso significa que nunca me detallaron. Y me he encontrado con esas personas y digo, sí, soy yo. Y digo, sí, un vasito desechable, una más de tu lista. Pero tú también fuiste uno más de mi lista. Porque así como yo te usé, tú me usaste. Y a la final, en esas uniones, lo que hicimos fue perder nuestra vida eterna. Pero toda esa basura, Dios la rescata. Esos vasitos desechables, Dios los está sacando de la basura y diciéndole, no importa, el mundo te bota, pero yo... Y nos quiere entregar a alguien que ese vasito desechable lo convierta en esa tacita preferida, la que cuido, la que conservo. Entonces, no tenemos paciencia, porque esa es la astucia del mal y del maligno. Meterte el miedo, te vas a quedar sola, viene la pandemia, te vas a morir, y mira, y no disfrutaste la vida, y no hiciste, y ay, en vez de estar este tiempo encerrada con alguien, pasándola bueno, estás haciéndole caso a esa misionera. Y yo le digo, ¿y tú crees que la pandemia va a cambiar a la persona? Si si la pandemia cambiara a la persona, te diría, es verdad, es tiempo de reflexionar, es tiempo de cambiar, es tiempo de rendirnos ante Dios, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y lo dice Pedro en esa lectura más adelante. Ahora que profesan la fe, cambien su conducta, ya no se dejen arrastrar por las bajas pasiones de la carne. Entonces, y ya no tienen la excusa de que no sabían, porque ya profesan la fe. Entonces, claro, ahí empieza, es que estoy deprimida, porque no encuentro a nadie, porque es que nadie, con todo el que habla de la castidad, salen corriendo. Entonces, ¿es una enfermedad o es no rendirse ante Dios, no tener la paciencia ante Dios y decir, acepto, he vivido toda mi vida en mi voluntad y en mi desorden. Ahora dame la paciencia en la dulce espera
para dejarme sorprender con lo que tú me quieres dar. Pero esta pandemia está trayendo unas conversiones muy grandes y unas restauraciones matrimoniales muy grandes. Porque esas personas en las cuales se ha podido trabajar en sus heridas han podido rescatar ese matrimonio, le han podido pedir perdón a los hijos y de repente personas después me empiezan y me mandan un audio, no lo va a creer, hablé con mi papá, pudimos dialogar con mi mujer, que no nos podíamos ni hablar, pude hablar, tengo esperanza, vamos a ver si vamos al sacramento. Otras personas en medio de esta pandemia, les digo, mira, hay un sacerdote en Ciudad del Campo que te puede confesar, el padre Jorge con el que trabajo en Colombia, las personas que están cerca. Entonces, personas que nunca se habían confesado, que tenían todos los abortos, viviendo en unión libre, personas con cáncer, y uno dice, sí, pero entonces la persona te dice, es que yo soy evangélica, le digo, bueno, yo soy católica, pero Dios muchas veces se vale de la enfermedad para atraparte y que devuelvas a los brazos del Padre amado. Precisamente hoy es la primera lectura de hoy. Jeremías está hablando de todas las infidelidades de ese pueblo. Y Dios le está diciendo, diles que van a quedar como tu cinturón, podrido, vueltos nada, porque no cambian la conducta, lleno de falsos dioses, yoga, reiki, todo lo que es nueva era, todo lo que me dice paz, amor, que esto, porque es que eso me da paz, pero la paz te la da el ratico que estás ahí. En lo que sale se fue la paz. Entonces, en la aromaterapia se fue el aroma, te vuelve otra vez la ansiedad. Pero es que el vacío de Dios, y Dios está todo este tiempo, ¡hey! Devuélvanse. Y hoy nos dice el Evangelio, seamos como la levadura en la harina, esa que hace que crezca la torta, que la harina se esponje y que abarque todo. O sea, Dios es crecimiento, es movimiento. Esa semillita de mostaza, la más chiquita de la semilla, da un árbol muy frondoso. Y dice, sé como esa semillita, que por donde tú vas pasando eres una nada, pero vas dejando una estela que donde se va a formar un árbol muy frondoso de las almas que se van salvando, porque tú las vas contagiando con tu testimonio, con la luz que vas llevando, siendo un Cristo vivo, resucitado, anunciando la buena nueva con alegría en medio de esta desesperación, porque en la barca todos estaban desesperados en plena tormenta. Y ellos le dicen, los discípulos, pero Señor, ¿no tienes miedo que nos ahoguemos, que nos hundamos? Y dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y Jesús acalló la tormenta. Y en eso estamos nosotros, en una tormenta. Y tenemos un Dios que con solo decirlo, se calla la tormenta. Pero ¿qué pasa? No hemos cambiado. Pero sin embargo, hay promesas, porque dicen, y en el Antiguo Testamento, sellen las puertas con la sangre del cordero y la peste pasará de largo. Entonces, si estamos preparados, y porque va a llegar como un ladrón la muerte, no hace falta el coronavirus, no hace falta estar enfermo, hace falta estar vivo. Mire, en el aborto, no está enfermo el coronavirus, y es la pandemia más grande que ha habido desde la existencia de la humanidad. Un holocausto, un exterminio no contabilizado, porque están contabilizados los abortuarios, pero los que hacen caseros, los microabortos producto de toda la anticoncepción, de las pastas, la té de cobre, la pila, la inyección, esos no están contados. No caben los números en una calculadora. Entonces, no hay, mira, ni siquiera, o sea, tenemos que nacer para morir, porque a muchos los matan apenas son concebidos. Entonces, esta pandemia es más grande que la del coronavirus y a nadie le importa, nadie se estresa. Por el coronavirus todo el mundo está, entonces no entiendo, los mismos que quieren acabar con la vida de un no nacido son los que están, hay que cuidarse. Los que te dicen, ponte la máscara, eso salva vidas, o la economía se recupera, pero no una vida. Y tenemos al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
son los mismos que te dicen que es un momento victorioso asesinar bebés hasta el 9º mes. Sabemos que el aborto es malo en cualquier periodo, pero asesinar, hermana, un bebé. Y por eso entonces asesinamos y no lo podemos llamar asesinato. Está el coronavirus, entonces, Dios, ¿por qué no para esto? Paren la matanza que hay, porque entonces al que está anciano, no, ponle una inyección para que ya se muera porque es un gasto. Para Este que que no, está enfermo, suicidio asistido, sí, para que no sufra. Y así vamos. Entonces viene el coronavirus, Dios, ¿por qué no haces nada? Y el Señor está ahí, ajá, ¿y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Han cambiado? No. ¿Están hablando de santidad? No. ¿Están hablando más de Dios? No. Pero sin embargo, en medio de todo esto que estamos viviendo, están habiendo unas conversiones grandísimas. Personas a las cuales Dios les ha dado la gracia de enfrentarse a su historia y decir, quiero cambiar. Entonces, de todo lo malo que hay, Dios saca lo mejor, porque Él no se deja ganar. De nuestra maldad, de un aborto, Él dice, bueno, ahora este santo bebé, que es de los consentidos del cielo, intercede para que esa mamá transforme su vida, ese papá. Empiecen a caminar en santidad y ahora sean una voz de los que no tienen voz y ayuden a otros a que no pasen por ese dolor. Porque es una gran mentira. O sea, es una libertad que oprime, que las personas, yo atiendo a las personas, se quieren matar, se cortan, se maltratan, o sea, están embarazadas y viven una dualidad, el dolor del que murió, del que mataron y el que están haciendo, no se perdonan. O sea, solo la gracia de Dios. Y cuando realmente hacen esa confesión bien hecha, profunda, le dan un nombre a ese bebé, empieza a haber una intimidad con ese bebé, ese perdón, esa persona empieza a cambiar y sale de toda esa crisis. Y simplemente oración, Eucaristía, confesión, una vida en Dios. Entonces, una vida en Dios nos da la herramienta para soportar en las pruebas. ¿Por qué hermana, el mundo está como está? Porque está vacío de Dios, muy vacío. A los niños no les hablamos de Dios. Entonces los niños no saben de dónde agarrarse. Se va la luz, se apagó el televisor, ya una histeria porque se apagó el televisor, el jueguito se le acabó la pila y entonces, y todo es una, no, se frustró, esa palabra lo oigo yo mucho acá y a muchos sitios donde hoy, es que está frustrado, es que está, no, es que tenemos que aceptar que no siempre las cosas son como queremos. Y ahí es donde viene la depresión y la frustración y el dolor y el sufrimiento, porque nosotros nos sometemos a esa rabia porque no es lo que es como yo quiero y no se da como yo quiero y como yo lo pensé. Y a eso le digo a la persona, ¿y si Dios no te quiere para el matrimonio? ¿Y si Dios no te quiere para tener hijos? ¿Y si Dios tiene planes más grandes contigo? Yo tuve que llevar muchos cabezazos, muchos golpes, mucho dolor y muchas cruces autoimpuestas para entender que si Dios me hizo estéril y acabó con esos matrimonios, acabó con todo mi desorden y agarró ese vasito que estaba todo machucado, lo sacó a la basura. Él me dijo en Gálatas 4:27, dijo, alégrate mujer estéril, te creé sin dolores de parto. Desde ahora no te llamarán más la abandonada. Faltó decir el vasito abandonado en la papelera, sino hija de la libre. Y tendrás más hijos que mujer con marido. ay, ay, ay. Los hijos no me caen en las manos, mayores y menores que yo. Entonces, y no hay mayor alegría que vivir la voluntad de Dios. Mientras yo quise vivir la mía como yo quería, como yo me lo proyectaba, contador público, empresa de remodelación aquí en Miami, ciudadana americana, todo lo que mucha gente quiere, había vacío, era hueca, no estaba nunca llena, no estaba nunca satisfecha, nada me llenaba, quería más y más y más, y la moda y el gimnasio y el bronceado y el cuerpo perfecto, pero muy vacía de Dios.
Y ahí es cuando me dicen, ay, ¿de qué te sirve el mundo si te pierdes la vida eterna? ¿De qué te sirve? Estás hueca, vacía. Si hoy te llevo, te perdiste toda la eternidad y será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces yo me digo, camina conmigo en la cruz, María Carlota de la Santa Cruz. Entonces, no ha sido, sino lo más grande. Entonces, Él se valió de todo mi sufrimiento, de todo mi dolor, de todo lo que yo me autoimpuse, me limpió, me restaura, me dice, ven conmigo, sígueme, suelta todo. Y no hay mayor felicidad que vivir para darse, para donarse a tiempo, a destiempo, cuando tú no existes, solo existe lo que tienes enfrente. ¿Por qué te deprimes? Porque estás ensimismado. Yo, a mí me hicieron, yo hice, yo me equivoqué, yo. Cuando estás en ese yo, Ya falta un minuto para acabar el programa. uy, ¿Hay otro mensaje que le quiera dar, especialmente a las familias, durante este tiempo de confinamiento? bueno, a las familias les digo que le pidan a Jesús de la misericordia, que interceda para que usted pueda amar con el mismo amor de Jesús, que decida amar a esa esposa que no soporta, a ese esposo, a esos hijos con los que no tiene paciencia o hijastro con los que les toca compartir o en esa comunidad. Hay que decidir amar. El amor es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Ven tú todo, a mi nada y hazlo tú, Jesús. Para ti todo es posible. Para mí todo difícil. Contigo todo puedo. Sin ti nada puedo. Agárrate de Jesús, ama con su mismo amor y empezarás a ver a todas las personas con ternura, compasión, tolerancia. Diga te amo y resalte las cualidades. No hable lo que no bendice, solo las bendiciones. Vea las bendiciones cada día, que donde viven en gratitud, el Espíritu Santo mora ahí. Donde está el Espíritu Santo, el amor, la ternura, la luz. Donde está la queja, el Espíritu Santo sale volando, entra la pelea, la división. Así que Jesús, ven a morar en mí y sé tú el que ame a mi familia. En esta convivencia donde estoy, sé tú el que ame, sé tú el que hable, sé tú en mí, como San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues voy caminando siendo su reflejo en la tierra, contagiando a otros que digan, sí, yo quiero esa paz, yo quiero esa alegría, aunque estemos en los dolores más grandes, él es lo más difícil, no dejamos de sonreír, porque es que es un gozo que no se va. Así es, gracias hermana por habernos acompañado nuevamente en el programa. Siempre un gusto tenerla. Dios me la Eh, bendiga y gracias por invitarme. Espero que gracias. todo haya sido como esperaba y que yo no se lo haya cambiado. No, no, siempre es bueno escuchar sus consejos. Para todos los amigos que nos siguen en las redes sociales, como ya saben, seguimos castigados en la mayoría. Así que los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, Corazones Pro Vida, Fuerza Retrógrada, que Dios los bendiga. Utilicen este tiempo de la pandemia para estar en familia, oración en familia, Leer familia. la palabra, ver vidas de santos, charlas, eucaristías virtuales, homilías, oigan varias, los mensajes del Papa, los escritos del Papa, llénense de mensajes que edifican y dejémonos siempre sorprender por el Espíritu Santo. Yo siempre digo, bueno, Pati, voy al programa, que el Espíritu Santo nos sorprenda y sea Él el que nos regale la noche. Así es, gracias hermana, y no importa que nos sigan castigando en las redes, vamos a estar al pie del cañón. Para los hermanos mexicanos sabemos que el día de hoy y el día de mañana van a ser manifestaciones en México porque hay gente que quiere aprovechar la pandemia para legalizar el aborto en México. México es provida, México es guadalupano. Que Dios los La Virgen de Guadalupe, la patrona de los no nacidos. Entonces, es guadalupano. la Virgen y todo ese ejército de bebés intercedan por ese sí a la vida. Así es, gracias, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.
Amén.